Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. ¿Y qué tal esta historia? La muerte súbita de un vigilante en Cartagena, en Colombia, dejó al descubierto la relación que éste mantenía con 3 mujeres. Lo curioso del caso es que ninguna de ellas guarda rencores entre sí. Ni a sus dolientes más cercanos los sorprendió la presencia de 3 mujeres con quienes la víctima sostenía relaciones sentimentales. Esta es la idiosincrasia costeña, o sea, tener un hogar y amigas por la calle. Su esposa solo le conocía un amante, la otra la mantenía en secreto. Yo desconocía de la tercera, tenía conocimiento de que mi marido tenía 2 niñas más, vivía con la muchacha porque es la realidad. Ahora, las 3 mujeres se juntaron en los actos funerales sin que medie ningún resentimiento. La verdad es que nunca tuvimos problemas. Incluso, la muerte del hombre que aman les permitió conocerse, pues 2 habitan en Cartagena y una en Villanueva, norte de Bolívar. Estamos unidas ahora mismo por el dolor, pero no somos amigas. 3 relaciones sentimentales simultáneas podría generar la descalificación de organizaciones feministas, pero en este entorno cultural, parece que la fidelidad es lo único que sorprende. Lo extraño sería de pronto que el tipo fuera fiel y tuviera una sola mujer para toda la vida. Eso sí sería lo extraño. En un ambiente de lamento y armonía, las 3 mujeres acompañarán hasta la tumba al sacrificado vigilante. Estos 2 hombres eran conocidos como los Reyes del Fleteo en Bogotá. Según la policía, los 2 capturados cometían robos con la misma modalidad, 3 veces en una semana. Estos 2 hombres eran conocidos como los Reyes del Fleteo en Bogotá. Según la policía, los 2 capturados cometían robos con la misma modalidad 3 veces en una semana. Los Reyes del Fleteo fueron plenamente identificados con base en una grabación de uno de los asaltos cometidos hace una semana. Corresponde a las imágenes de las cámaras que tiene la Policía Nacional, pero este trabajo es soportado a través de denuncias y a través de una investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Se observa cuando siguen a su víctima, la intimidan con el arma de fuego, le quitan el dinero y luego huyen en una motocicleta. Dice la policía que anoche fueron sorprendidos en flagrancia, en el momento en que robaban a un hombre en la calle 170 con autopista norte. Se trata de un ciudadano que en el norte de la ciudad había retirado una suma cuantiosa de dinero. Estas personas le siguen a través de la modalidad de vehículos y motocicletas y le hurtan el dinero. Uno de los hombres acababa de pagar una condena por hurto en Malasia, el otro salió hace un mes de una cárcel en Bogotá. De estas personas se tiene también conocimiento que han venido delinquiendo en países como Panamá y Malasia, a través de esta misma modalidad de fleteo. La policía recomienda a las víctimas de fleteo acercarse hasta la unidad de reacción inmediata de Palo Quemao o al CAI del barrio Nicolás de Federman, donde están las fotografías de los capturados, para que así los identifiquen y denuncien a los presuntos asaltantes. El gobierno dominicano aseguró ante la ONU que tiene la postura firme de que ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de esta. Catherine Díaz nos tiene la siguiente información. En la comparecencia presentada en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, la vicecanciller dominicana Alejandra Liriano explicó que los hijos de inmigrantes que nacieron en República Dominicana no tendrán ningún inconveniente con la nacionalidad si por lo menos uno de sus progenitores vive legalmente en el país. La diplomática que encabezó la delegación dominicana presentada ante el organismo internacional explicó además que el país está desarrollando un plan de regularización migratoria que lo consideró muy completo, con el que se beneficiarán miles de inmigrantes de varios países que viven de manera irregular en esta nación. Nuestro informe de seguimiento fue desarrollado con una amplia consulta realizada con las diversas entidades estatales, quienes además consensuaron las informaciones con las principales organizaciones no gubernamentales que forman parte de sociedad civil. La funcionaria explicó además que a partir de este mes se abrirán oficinas en todo el país
para dar servicio a los que quieran acogerse a este plan, que además no serán objeto de deportación mientras dure el proceso. De inmediato, la comunidad internacional presentó sus opiniones. La República Dominicana ha hecho notables avances en la esfera de los derechos humanos, entre los que destacamos las reformas en su Código Penal y la aprobación de nueva ley como la Ley General de Migración. Aplaudimos la nueva Constitución, la nominación de la primera defensora del pueblo, la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, del Código Penal, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. El gobierno dominicano además apuntó a este organismo que ya se han comprometido a dar visas de trabajo y estudio a los inmigrantes que realicen estos oficios en el país. Este informe es presentado periódicamente por los países miembros de la ONU, donde reportan las medidas adoptadas por sus gobiernos para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, las mujeres, los homosexuales, los discapacitados y los migrantes. Catherine Díaz, Noticias SIN. Recientemente, venezolanos que viven en Aruba se sumaron a la Jornada Mundial Por Aquí Pasó Chávez, al conmemorarse 22 años del 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional. El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Aruba dio inicio a la jornada de movilización Por Aquí Pasó Chávez con el objetivo de rememorar el legado político y social del comandante Hugo Chávez. En Aruba, Por Aquí Pasó Chávez comienza con la proyección de la película Bolívar, El hombre de las dificultades, donde compatriotas y camaradas de países hermanos radicados en esta isla del Caribe se congregan para intercambiar ideas y pensamientos de la revolución bolivariana guiadas a los proyectos unionistas y de integración del PRO del bienestar de los más necesitados. Las actividades como parte de la jornada Por Aquí Pasó Chávez continúan en Aruba, con la celebración de una Eucaristía a los 11 meses de la partida física de Hugo Chávez, así como de la presentación especial de las danzas Corazón Venezolano, quienes expondrán con sus trajes y bailes la identidad nacional y la cultura como herramienta para la integración y la multiculturalidad de nuestros pueblos. El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Aruba extenderá los diversos eventos hasta el próximo 5 de marzo, cuando se conmemore el primer aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez. Y continuando con el tema de Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a los empresarios a que cumplan con las leyes de costos y precios justos. José Leonardo Nava nos dice que el mandatario nacional advirtió con expropiar y confiscar bienes. Que yo les voy a dar hasta el lunes que viene. Si el lunes que viene nosotros encontramos unidades económicas o empresas violando la ley de precios justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entonces entre a esas unidades a producir, a trabajar. Ya basta ya. Vamos a fondo. El jefe de Estado reiteró el llamado a combatir la corrupción y a enfrentar con fuerza los ataques de los enemigos. Dijo que para combatir el contrabando, el próximo jueves en Maracaibo realizarán una cumbre con autoridades colombianas. El pronunciamiento lo hizo durante un acto desde el cuartel de la montaña, donde se conmemoraron 22 años del 4 de febrero. Yo llamo a la unión de las fuerzas revolucionarias, patrióticas y chavistas de Venezuela. ¡Alerta! ¡Alerta! A todo el pueblo de Venezuela frente a divisionistas que se esconden detrás de direcciones políticas de algunos partidos. ¡Alerta! Llamo al pueblo, a la clase obrera. Hizo un llamado al gobernador de Miranda, Enrique Capriles, para que trabaje por la seguridad de la entidad y criticó que recientemente haya viajado a los Estados Unidos a su juicio para conspirar. José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. En el traspaso de mando del primer ministro Mike Eyman a los Reyes del Carnaval, los asistentes disfrutaron de una grata velada. Allí estuvo todo el reinado, quien estará engalanando las carrozas del Carnaval número 60. Anoche se hizo simbólicamente el tradicional traspaso de mando de gobierno del primer ministro Mike Eyman a los Reyes del Carnaval. Estos, por su parte, reciben las llaves del país para gobernarlo de forma simbólica durante estas festividades. Parte simbólica que hacemos todos los años es el traspaso del mando del gobierno para el príncipe y el pancho del Carnaval de Aruba, quienes simbólicamente tienen que dirigir el país de Aruba. Ellos hacen un decreto. Entonces ahí dicen lo que va a pasar con el gobierno, porque para desde hoy hasta el final del Carnaval de Aruba
ellos van a ser los responsables para dirigir la isla en lo que se trata carnaval. En este nuevo gobierno de carnaval, todos los reyes, tanto el Princesenta como Pancho Revienta, tendrán la labor de cuidar de los jóvenes y niños que participen del carnaval. Adulto ellos son los que van a dirigir el país. Tenemos también el Príncipe Pancho Juvenil, ellos son los encargados para proteger y cuidar de toda la parte juvenil, o sea, todo de la juventud. Y entonces tenemos los Príncipes y Pancho, que son los infantiles, que son los que van a dirigir la parada infantil aquí en la isla junto con la reina infantil, y que también simbólicamente tienen que cuidar de estas niñas una vez que están en la calle. Los decretos que se emitieron por parte de los reyes del carnaval son como supuestamente se hará funcionar las leyes en el país, algo que es tradicional en esta temporada, pero se realiza de una forma simbólica. Los decretos por los años que han pasado hemos tenido a Ito Trump, que es uno de los personajes que anteriormente hacía esos decretos. También después tuvimos a Yubinar, que también tenía ese decreto. Ahora en los últimos años, no sé si hoy también, pero en los últimos años lo hace la señora Elsa Krosendijk, que también es muy buena en esa materia, entonces ella también piensan y meten lo que creen que es lo que se le puede decir al gobierno entonces. Que este año ellos se dedicaron a cada ministro aparte, porque normalmente ellos deciden a dónde van a mandar el presidente, el ministro presidente, o sea, fuera de Aruba o en Aruba, donde en cualquier distrito o en algún hueco de Aruba los mandan a quedarse, a hospedarse, mientras que ellos toman el mando aquí. Pero este año se lo pusieron más bien de cada ministerio. Ellos dijeron lo que creen cómo deben funcionar. Entre tanto, los nuevos gobernantes tienen la importante labor que fue encomendada por el propio primer ministro Mike Eyman para hacer su mejor labor durante estas fiestas. Realmente somos los príncipes Pancho Grande de Carnaval de Aruba y nuestra tarea es que tenemos que dirigir el carnaval en las paradas que van a tener y ya. En presencia de diferentes personalidades del Carnaval de Aruba, estos nuevos gobernantes tienen una labor importante de velar por la seguridad de los participantes al carnaval. Tanto Princesenta como Pancho Revienta le entregaron un decreto simbólico al primer ministro de las leyes que supuestamente de ahora en adelante se llevarán a cabo. Pero todo esto en forma de broma. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe, Bompa Mañana.